Buenos días, mi nombre es Florencia del Río Álvarez, soy médica veterinaria y junto con la doctora Lucina nos encontramos a cargo de la comisión número 2. En esta clase vamos a hacer el abordaje de antiparasitarios externos más usados en la clínica de pequeños animales. Cabe destacar que los conocimientos teóricos más profundos son aquellos que ya fueron dictados en la sección abordada por la doctora Lucina. En esta parte lo que vamos a hacer es un abordaje más práctico, teniendo en cuenta el espectro de acción, las presentaciones comerciales disponibles y los usos que se le puede dar en la clínica diaria a los antiparasitarios en pequeños animales. Respecto a las vías de administración, tanto en pequeños como en grandes animales se destacan las mismas, siendo diferentes las formas farmacéuticas que se podrían aplicar a cada vía. Hablando de la vía tópica, encontramos shampoos, talcos, pomadas, aerosoles, collares, spot-on, que hace referencia al uso de pipetas, y los baños de inmersión y aspersión, que si bien se utilizan más en grandes animales, en pequeños también existen algunas presentaciones, por ejemplo la de Lectol, que es ampliamente conocida. Por otro lado tenemos la vía inyectable, donde en pequeños son pocas las drogas que se aplican por esta vía y con esta función, principalmente las lactonas macrocíclicas y más puntualmente la ivermectina. Es el fármaco que se emplea por esta vía y que tiene un efecto endectocida, es decir, que afecta tanto a parásitos externos como a algunos internos. Y por otro lado, por vía oral, en los últimos años se han desarrollado una amplia gama de formas y de presentaciones comerciales que se encuentran muy en auge y que son los denominados comprimidos palatables. Los antiparasitarios se clasifican según su repercusión en el sistema nervioso del parásito, encontrando así dos grandes grupos: los neurotóxicos, que son aquellos que alteran la funcionalidad de este sistema por algún mecanismo. Dentro de ellos encontramos a los órganos fosforados, carbamatos, piretrinas y piretroides, amitraz, fipronil, los cloronicotínicos y lactonas macrocíclicas. Los órganos clorados se encontraban dentro de esta clasificación, pero en la actualidad están prohibidos por resolución 3219 SENASA, pudiéndolos aún encontrar en algunos libros de texto. Por otro lado, los no neurotóxicos son aquellos que ejercen su función a través de otros mecanismos no involucrando al sistema nervioso del parásito, y acá encontramos a los análogos de la hormona juvenil y las benzoilfenilureas, que ejercen su rol sobre estadios inmaduros, que eso es algo que los diferencia de los neurotóxicos que afectan a las formas maduras de los parásitos. Los no neurotóxicos pueden ejercer su función interfiriendo en el sistema endocrino, como los análogos de la hormona juvenil, o afectando la integridad del tegumento, como lo hace el fluazurón y lufenurón. Cuando hablamos de antiparasitarios tenemos que tener una breve idea de cuáles son los parásitos a los cuales estamos queriendo afectar. En los animales de compañía, uno de los parásitos más destacados es la garrapata común del canino, el Ripicephalus sanguineus, que tiene como característica la capacidad de hospedar a 3 huéspedes en el transcurso de su ciclo. Brevemente, y para tener un poco una idea del ciclo, arrancamos con las garrapatas adultas, que se encuentran macho y hembra encima de nuestro paciente, comiendo y reproduciéndose sobre él, hasta que la hembra se encuentra fecundada e ingurgitada. En este momento pasa a ser una teleógina, donde se desprende del hospedador para caer al ambiente y producir lo que es la oviposición, es decir, el momento en el cual elimina los huevos. Estos huevos se transforman a larvas, los cuales pueden vivir 1 año sin alimentarse hasta encontrar un hospedador. En ese momento suben, llamándose este huésped 1, suben al hospedador, se alimentan de él y en determinado momento del ciclo bajan para producir la muda en el ambiente, pasando a ser ninfas. La ninfa encuentra un segundo hospedador, sube, se alimenta de él, baja y produce la muda, ya transformándose en una garrapata adulta. Y el adulto reproduce lo mismo subiendo y alimentándose de nuestro paciente, reproduciéndose y perpetuando así el sistema. Es por esto la importancia de la desparasitación en pequeños animales,
debido a la capacidad que tienen estos parásitos para transmitir a otros parásitos, que son los hemoparásitos que pueden vivir adentro de las garrapatas y contagian enfermedades a nuestros pacientes. Para arrancar con los neurotóxicos, empezamos con los órganos fosforados, que son un amplio grupo de antiparasitarios. Son ésteres sintéticos del ácido fosfórico y como representantes dentro de este grupo están el clorpirifos, coumafos, diacinón y triclorfón. Estas drogas fueron muy utilizadas tanto en grandes como en pequeños animales. En pequeños animales están cayendo un poco en desuso debido a que tienen un bajo margen de seguridad por un tipo de mecanismo de acción que las hace poco seguras. Los órganos fosforados como mecanismo de acción lo que hacen es unirse irreversiblemente a la acetilcolinesterasa, ¿sí? A la CHE. ¿Qué pasa cuando se unen irreversiblemente? Aumentan las concentraciones de acetilcolina en los espacios sinápticos y por ende producen una sobreestimulación de los órganos efectores. Lo que vamos a apreciar en un paciente intoxicado con órganos fosforados es toda la sintomatología parasimpática que se encuentra exuberada por este mecanismo de acción. Esto se produce cuando no se respetan las dosis establecidas o cuando hay un mal uso de las presentaciones comerciales. El Ectol es uno de los pocos antiparasitarios que se encuentran disponibles para pequeños animales conteniendo órganos fosforados y lo que se utiliza como antídoto es la atropina, por ese mecanismo de acción que ya veníamos viendo en clases anteriores, para frenar lo que son los síntomas parasimpáticos exuberados. Para entender un poco más el por qué son tan tóxicos los órganos fosforados, tenemos que tener en cuenta respecto al mecanismo de acción que hay una extraordinaria estabilidad y es tan difícilmente hidrolizable esta unión que se forma entre el órgano fosforado y la enzima acetilcolinesterasa. Por otro lado, también inhiben a la pseudocolinesterasa, que es una enzima que puede catalizar la hidrólisis de varios ésteres. Y por último, tener en cuenta que la selectividad no es muy marcada de los órganos fosforados sobre la acetilcolinesterasa parasitaria versus la de los mamíferos. Así que todo esto nos explica por qué es tan tóxico el uso de los órganos fosforados y por qué con el correr de los años se fueron buscando alternativas en moléculas más seguras. En el espectro de acción de los órganos fosforados encontramos a las pulgas, Ctenocefalides canis, así como Felis, Rhipicephalus sanguineus, que era la garrapata común del canino, de la que hablábamos hoy, que se encuentra afectada por el diacinón y el coumafos. Ácaros de la sarna, como el Sarcoptes scabiei, y piojos, como el Trichodectes canis. No es muy común encontrar piojos en nuestros pacientes, pero cuando el estado de abandono es grave, se puede encontrar esta parasitosis, donde podemos aplicar órganos fosforados para controlarla. En este caso siempre nos estamos refiriendo a las formas adultas, ya que como dijimos, los neurotóxicos afectan a las formas maduras de los parásitos. Siguiendo con los neurotóxicos, el segundo grupo son los carbamatos, donde carbaril y propoxur son las drogas empleadas en veterinaria. Los carbamatos, así como los órganos fosforados, comparten el mecanismo de acción, es decir, que ambos antiparasitarios se unen y forman un complejo con la enzima acetilcolinesterasa. La diferencia radica en que los carbamatos tienen una unión reversible porque la forma de unión química es inestable en este caso. Por ende, se puede hidrolizar esta unión y nos da menos efectos tóxicos que la unión de los órganos fosforados con la misma enzima. En el caso de los órganos fosforados, el complejo que se forma es tan estable que se la denomina irreversible. Entonces, entre las dos drogas, si bien tienen el mismo mecanismo de acción, la toxicidad de una de los carbamatos es mucho menor a la de otra por este tipo de unión química que forman. Los carbamatos se aplican de forma tópica y vienen en presentaciones como talcos, shampoos, sprays, collares antiparasitarios y pueden ser utilizados tanto en perros como en gatos. El espectro de acción es similar al de los órganos fosforados. En este caso no afecta a ácaros de la sarna,
pero sí a moscas productoras de miasis y a algunos otros insectos ambientales. Las piretrinas son antiparasitarios de origen natural obtenidos a partir de la planta de crisantemo. Las piretrinas tienen un alto poder de volteo, pero un bajo poder residual, y además son fotosensibles, es decir, que son sensibles a la luz solar y también al calor y al efecto del oxígeno. Utilizando las piretrinas como base es que se desarrollan los piretroides, es decir, la segunda generación, que son los que actualmente encontramos disponibles en el mercado. Dentro de ellos se destacan la cipermetrina, deltametrina y flumetrina. En los preparados comerciales también se lo puede asociar a butóxido de piperonilo, cuya función sería inhibir o retardar esta degradación, dando así una mayor efectividad al producto. También se lo puede asociar a órganos fosforados y carbamatos. Los piretroides tienen un gran poder repelente, sobre todo la flumetrina, y es por eso que se la incorpora en estas presentaciones de collares antiparasitarios que tienen la característica de repeler al vector transmisor de la leishmania, que son los flebótomos. También se los puede encontrar en shampoos y aerosoles. Los piretroides difunden a través de la superficie del cuerpo del parásito, llegando hasta las terminaciones nerviosas. En estas terminaciones se encuentran los canales de sodio voltaje dependientes. Los piretroides producen la apertura de estos canales de sodio, lo cual lleva a la hiperdespolarización de la membrana axonal, y lo que da como resultado una hiperexcitación, incoordinación, parálisis y muerte de los parásitos, lo cual se produce de una manera muy rápida y por ende se dice que tienen un alto poder de volteo. El espectro de acción de las piretrinas y piretroides es bastante amplio, pasando por pulgas, garrapatas, algunos ácaros de las sarnas, piojos y moscas productoras de miasis. Las piretrinas y piretroides están contraindicados en felinos. La metabolización de esta droga se produce en el hígado y los gatos tienen rutas metabólicas distintas a los perros. En algunas de esas rutas metabólicas pueden haber deficiencias enzimáticas, que es lo que puede llevar a la intoxicación aún en pequeñas cantidades de estas drogas en los pacientes felinos, así que está contraindicado su uso. El amitraz es un antiparasitario que se encuentra dentro del grupo de las amidinas y viene en presentaciones comerciales como shampoos, baños de inmersión y aspersión, collares antiparasitarios y gotas góticas. El mecanismo de acción es agonista del receptor optopaminérgico. La optopamina es una hormona moduladora de la actividad neuromuscular parasitaria. Entonces, cuando se produce su estimulación, lo que vamos a ver es una excitación que lleva a incoordinación, parálisis y muerte de los parásitos. Por otro lado, también producen la modificación del comportamiento, hiperexcitación, desprendimiento del huésped, disminución del consumo de alimentos y perturbación de los hábitos sexuales. La postura es menor y las larvas que eclosionan mueren a las pocas horas. Recordemos que acá el efecto se está ejerciendo sobre una hormona, entonces la repercusión va a tener no solamente la acción letal que nombramos al comienzo, sino también estos otros efectos subletales. La importancia del espectro de acción del amitraz radica en que es efectivo frente a la demodexia, donde otros antiparasitarios no ejercen su función eficientemente como si el amitraz. También frente a otros ácaros de la sarna como el Sarcoptes scabiei, piojos como el Trichoectes canis y garrapatas como el Rhipicephalus sanguineus, no teniendo efecto sobre las pulgas. El amitraz está contraindicado en equinos y presenta cierta controversia su uso en felinos, ya que algunos de ellos pueden presentar, por características idiosincráticas, una mayor sensibilidad o susceptibilidad al uso de esta droga. Lo que sucede es que el amitraz ejerce un efecto agonista sobre los receptores alfa-2 adrenérgicos, lo cual lleva a la alteración en la coordinación de las fibras musculares lisas, principalmente del intestino. En este momento produce el aumento de la absorción hidroelectrolítica a nivel del colon, que esto le produce más al equino debido a las características que tiene su colon. Hay una disminución en la motilidad gastrointestinal
ileoparalítico y posteriormente la muerte del paciente. En los felinos también se produce una alteración en la coordinación gastrointestinal, pero las características principales son la bradicardia y la vasoconstricción periférica, producto de este efecto simpático mimético. Entonces, se prefiere no utilizar amitraz en los felinos cuando tenemos otras drogas como opción. El fipronil es un antiparasitario que se encuentra dentro del grupo de los fenilpirazoles, cuyas presentaciones comerciales son principalmente en forma de spray y de pipetas. Es un antiparasitario de contacto que atraviesa el exoesqueleto de los parásitos y se deposita en sus glándulas sebáceas. El mecanismo de acción del fipronil se basa en la inhibición no selectiva del GABA, es decir, que se une al receptor e inhibe el flujo intracelular de cloro y de esta manera anula el efecto neuroregulador del GABA, produciendo la muerte rápida del parásito por excitación. El espectro de acción del fipronil es un poco más limitado y se rige principalmente a lo que es pulgas y garrapatas. Lo que tiene para destacar es el alto poder de volteo, que significa que en menos de 12 horas elimina la gran mayoría de los parásitos con los que entra en contacto. En este caso nos referimos a las pulgas. Otra cosa destacable es que el efecto del mecanismo de acción lo ejerce sobre el GABA parasitario, es decir, de los invertebrados, el cual es estructuralmente bastante distinto al de los vertebrados, es decir, nuestros pacientes mamíferos, y por ende es muy seguro, pudiéndose aplicar a partir del tercer día de vida en gatos y perros. Los cloronicotínicos, representados por el imidacloprid y el nitempiram, son drogas utilizadas en la agricultura originalmente y que tienen un efecto pulgicida. El mecanismo de acción se basa en la unión a los receptores nicotínicos, dando un efecto parasimpático mimético. En esto se produce la hiperexcitación en una primera instancia, seguida por parálisis y muerte posterior. Se la encuentra en pipetas y collares antiparasitarios y siempre asociados a otras drogas, ya que su espectro de acción es muy limitado, solamente es adulticida de pulgas. En esta imagen se resume brevemente y de una forma más visual esos mecanismos de acción que estuvimos hablando y que tenemos que tener en cuenta que cuando nos referimos a mecanismos de acción nos estamos preguntando dónde y cómo actúan los antiparasitarios a nivel molecular. Las lactonas macrocíclicas son un grupo de antiparasitarios con propiedades endectocidas, que quiere decir que tienen la facultad de afectar tanto a ectoparásitos como a endoparásitos, más específicamente a artrópodos y nemátodes. Químicamente se las clasifica en avermectinas, cuyo principal representante es la ivermectina, utilizada tanto en grandes como en pequeños animales, y por otro lado las milbemicinas. Respecto a su mecanismo de acción, antes se pensaba que eran agonistas del GABA y ahora en realidad lo que se sabe es que se unen selectivamente y con gran afinidad a los receptores del glutamato de los invertebrados. Estos receptores se encuentran en la proximidad del GABA, por ende en altas dosis podrían estimular también a estos receptores. Si bien es endectocida, como antiparasitario externo tiene las propiedades de eliminar las garrapatas comunes del canino, así como los ácaros de la sarna, destacando su acción sobre el Demodex. Si bien las lactonas macrocíclicas son muy seguras y tienen un amplio margen terapéutico, existen algunas razas como los colis y sus derivados que por mutaciones genéticas carecen de una glicoproteína denominada la glicoproteína P o proteína barredora, la cual se puede encontrar en bajas concentraciones o directamente ausente a partir de la mutación de un gen que es el gen MDR1. La función normal de esta proteína es la de regular la absorción, metabolismo y eliminación de ciertas drogas. Al encontrarse en cantidades inferiores o directamente estar ausente en algunos pacientes, lo que sucede es que se produce de manera incorrecta la absorción de ciertos medicamentos
dando como resultado que no se eliminen apropiadamente del organismo e incluso que atraviesen barreras que normalmente no deberían atravesar, como ser la barrera hematoencefálica. La ivermectina, al atravesar la barrera hematoencefálica, produce un fuerte daño neuronal que se caracteriza por ceguera central, cialorrea, convulsiones, espasmo, estado comatoso y posteriormente la muerte. Por ende, está contraindicado el uso de ivermectina en perros de raza Collie y todos sus derivados, entendiendo que la variedad Collie es un conjunto de razas. Las isoxazolinas son un nuevo grupo de antiparasitarios que tiene auge a partir de la década del 2000, donde se destacan el fluralaner, lotilaner, afoxolaner y sorolaner. En general están utilizadas en caninos y tienen un efecto de acción principal sobre pulgas y garrapatas, aunque también se ha demostrado su eficacia sobre la mosca doméstica, mosquitos, Rhipicephalus microplus, es decir, la garrapata común del bovino, y garrapatas blandas. El mecanismo de acción de las isoxazolinas es antagonista no competitivo de los receptores GABA, mucho más selectivo para los receptores de los artrópodos que de los mamíferos, lo cual le da un amplio margen de seguridad. Lo que sucede es que se acoplan a los canales de cloruro de las células nerviosas y musculares y bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos. Por ende, los parásitos afectados quedan paralizados y mueren rápidamente. Hasta ahora lo que se sabe de este grupo es que puede ser utilizado en cachorros a partir de las 8 semanas de edad y superando 1,3 kilos. No se han identificado razas que tengan mayor susceptibilidad frente a este grupo de fármacos. Este grupo de fármacos ha sido asociado con reacciones adversas neurológicas, incluyendo tremores, ataxia y convulsiones, y han sido reportadas reacciones adversas neurológicas en gatos que recibieron fármacos de esta clase, aún en gatos sin historial de desórdenes neurológicos. Por ende, se recomienda su utilización con precaución en esta especie y siempre animales mayores a 8 semanas de edad. Este tipo de droga se encuentra disponible comercialmente como comprimidos palatables para caninos, donde destacamos Bravecto, Credelio, Simparica y Nexgard como las marcas más comunes. Para gatos existen disponibles las presentaciones de isoxazolinas en forma de pipetas. Bravecto tiene una línea para felinos que contiene fluralaner como principio activo, y por otro lado Revolution Plus, que es una pipeta de Zoetis que contiene una combinación de sorolaner con selamectina, que es una lactona macrocíclica, también para uso tópico. El espectro de acción en pequeños animales va desde pulgas y garrapatas hasta ácaros de la sarna, incluyendo Otodectes cyanotis y Demodex canis. El espinosad es un antiparasitario de origen natural que en pequeños animales limita su función a pulgicida, pudiendo ser empleado en gatos y en perros. Si bien el espinosad es una molécula que se descubrió hace más de 20 años, es reciente su aparición en presentaciones comerciales para uso en pequeños animales. Su mecanismo de acción es la activación de los receptores nicotínicos de acetilcolina regulados por canales de calcio. También tiene efectos secundarios sobre la función del receptor GABA, lo que puede potenciar su acción contra las pulgas. Bien, una vez desarrollados los antiparasitarios neurotóxicos, pasamos a los no neurotóxicos. Son dos grupos principales, los inhibidores de la síntesis de quitina y los análogos de la hormona juvenil. La hormona juvenil es una sustancia endógena producida por los insectos, cuya función es regular el ciclo y prevenir la metamorfosis. Esta hormona se encuentra en grandes concentraciones en la hemolinfa en los estadios iniciales de los insectos y posteriormente debe ir descendiendo para dar paso a los estadios más maduros.
Lo que hacen los análogos de la hormona juvenil es justamente perpetuar estos estadios larvales, impidiendo que los parásitos puedan madurar y por ende no se puedan reproducir. Principalmente se utiliza en pequeños animales el metoprene, que se lo encuentra en formas de aerosol, shampoos en seco y también pipetas, y tienen un efecto principalmente pulguicida. Las benzoilfenilureas son el lufenurón, que es pulguicida y se utiliza en pequeños animales, y el flosurón, que es garrapaticida y se utiliza en bovinos. El mecanismo de acción es a través de la inhibición de la síntesis de quitina y puede ejercer su efecto en dos momentos. Primero, evita que se endurezca la quitina en el diente cefálico y por ende los insectos no pueden romper el huevo para salir. Y por otro lado, si lograsen salir, durante el estadio larvario la quitinización va a ser incompleta y por ende no van a lograr evolucionar a un siguiente estadio. Bueno, y con este cuadro la idea es evidenciar de una forma más gráfica en qué momento del ciclo de vida de la pulga afectan los diferentes antiparasitarios que fuimos viendo. Como dijimos, los neurotóxicos van a afectar a lo que es los parásitos adultos. Sin embargo, las benzoilfenilureas van a estar en el momento de eclosión de los huevos y los análogos de la hormona juvenil en los estadios más larvarios, impidiéndoles la continuidad de su ciclo. Por otro lado, algo importante en esta imagen es evidenciar que el 5% de la carga parasitaria total se encuentra sobre nuestro paciente. Y de ahí la importancia de hacer el tratamiento dual con el ambiente donde nuestro paciente vive, no solamente con antiparasitarios sobre él.